Y el día de hoy vamos a iniciar el estudio de un nuevo libro en el Antiguo Testamento. Así que va abriendo tu Biblia en Primero de Reyes capítulo 1, por favor. Y hoy comenzamos a estudiar este libro de Reyes. Los reyes. Realmente la historia ya ha comenzado. Acabamos de terminar este libro de Samuel, segundo de Samuel. Es un libro que está dividido en dos, pero ya empieza a hablarnos acerca de la monarquía, acerca de los reyes de Israel, empezando por el primer rey, el rey Saúl, ¿verdad? Primero de Samuel prácticamente nos narra la historia de Saúl como rey. Ya aparece por ahí también David, ¿verdad? Pero aún no es rey, ¿verdad? David es el segundo rey y segundo de Samuel nos narra precisamente pues la vida de David, que también aparece aquí en Primero de Reyes, pero también ya es pues la parte final, ¿no? de David, quién le va a suceder como rey. Pero comienza este libro en las escrituras hebreas. Primero y segundo de Reyes son una unidad. Es más, los cuatro libros, primero, segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, realmente es un libro entero, ¿no? Y en los textos originales pues son pergaminos, ¿no? Son rollos los que se usaban. Entonces pues imagínense el rollote que era este libro. Ahora sí que era un rollote, ¿no? Todo un rollote esos libros, 4 libros, ¿no? Entonces estos libros se dividen ya en la traducción del griego, del hebreo al griego. En la Septuaginta hacen esas divisiones, pues probablemente por eso era un rollo muy grande, entonces tratan de hacerlos más cortos. Libros dividen en 4 libros, que es primero de Samuel, segundo de Samuel, como decía. El primero habla de la historia de Saúl, segundo de la historia del rey David como rey, y Reyes pues ya se divide, lo que vamos a ver el día de hoy, en otros 2 libros. Desde un principio el plan de Dios era dirigir a su pueblo a través, no de los reyes, a través de un rey, él mismo siendo el rey de Israel. Pero bueno, el plan de Dios era dirigir a Israel a través, ustedes recuerdan, lo vimos desde Éxodo, a través de la ley, a través del tabernáculo y a través del sacerdocio. Era la manera en que Dios iba a dirigir a Israel. Pero el pueblo de Israel falló en eso. ¿Falló en qué? En obedecer a Dios, ¿no? Lo vimos desde el Pentateuco, ¿no? En Deuteronomio había algunas leyes, ¿no? Que todavía Dios les recuerda a Israel, a esa segunda generación que es la que entra a la tierra prometida, y algunas leyes importantes, ¿no? Como esa, ¿no? Si no obedecen, pues va a haber maldición, ¿no? Y realmente eso es lo que sucede con el pueblo, ¿no? El pueblo pues realmente no obedece a Dios, no obedece la ley, no obedece el sacerdocio. Entonces empieza a fallar, dejando a Dios a un lado, dejando a un lado la ley, y lo que sucede es que se rebelan contra Dios, pasando por un periodo de muchas tinieblas, un periodo muy oscuro en Israel, que también estudiamos, que fue el tiempo de los jueces, ¿recuerdan? Tiempo de jueces. Ellos llegan a la tierra prometida con Josué, toman la tierra prometida, ¿no? Dios les da la victoria, pero después de eso pues empiezan a olvidarse de la ley y de quién es Dios. Entonces sucede eso, pasan por un periodo de oscuridad, que es el tiempo de jueces. Todavía no hay reyes, son jueces, ¿no? Son libertadores que Dios levanta para ayudar al pueblo, pero son jueces, hasta que llega el pueblo mismo a exigir un rey humano, ¿sí? Como las demás naciones, desechando a Dios, quien era su rey. Quiero recordar esto solamente al inicio de Samuel, capítulo 8, primero de Samuel, lo vimos, pero solamente para recordar esto. Creo que es importante ver el contexto y recordar por qué estamos estudiando reyes. Primero de Samuel 8 es exactamente donde el pueblo exige esto, ¿no? Versículo 1, primero de Samuel 8, verso 4, dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Esto es porque, voy a leer el verso 1. Aconteció que viendo Samuel envejecido, Samuel era el profeta, ¿no? Envejeció, dice, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo
Abías y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. O sea, empezaron pues a gobernar, pero mal a Israel. No eran reyes, ¿no? Eran como jueces. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, verso 4, vinieron a Ramá para ver a Samuel, que es el profeta, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, ¿no? Es muy interesante todo lo que ha pasado, porque el primer hombre, ¿no?, que Dios usó para dirigir a Israel fue Moisés, ¿recuerdan? Fue el primero, el libertador. Y Moisés hablaba cara a cara con Dios, ¿no? Dice la palabra. Nadie más fue así. Cuando muere Moisés en Éxodo, dice: nadie más, ¿no? Deuteronomio, nadie más fue como, no se levantó jamás otro profeta como Moisés, ¿no? Y que hablaba con Dios así, de esta manera. Y su sucesor muy claramente fue Josué. Dios lo dijo: va a ser Josué, te va a suceder Josué. Después de eso, pues, o sea, ¿qué va a ocurrir después de Josué? Pues empiezan a levantarse jueces, etcétera. O sea, lo que voy es esto, lo que te decía al principio. El plan de Dios no era ese. El plan de Dios era dirigir a la nación a través de su ley, a través del sacerdocio. Pero ellos empiezan a desechar eso. Entonces empiezan a experimentar, ¿no?, lo que Dios les dijo: si apartan de esto, va a haber maldición para ustedes. Y entonces venían los pueblos, los oprimían, y Dios clamaban a Dios, y Dios enviaba un libertador. Y ese es el libro de los jueces, ¿no? O sea, se repite y se repite y se repite hasta que llega a este punto donde van con Samuel, que es el profeta. ¿Quién más nos puede conectar con Dios? No hay otro, pues el profeta. Entonces van con Samuel y le piden esto, fíjate. Le dijeron: aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones, ¿no? Ese es un error, ¿verdad? Ellos querían un rey como las demás naciones sin darse cuenta que ya tienen un rey, Dios mismo con ellos. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. No es que esté dando la razón Dios, no le está diciendo algo, no están desechando a ti, sino ¿a quién están desechando? Dice: a mí me han desechado. Dios dice esto: a mí me están desechando para que no reine sobre ellos. ¿Te das cuenta? Por eso te decía, el plan de Dios nunca fue que hubiese reyes en Israel, ¿sí? Fue lo que ellos pidieron. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. O sea, Dios dice esto, no me sorprende, digo, es Dios y lo sabe, pero de alguna manera dice: pues lo han mostrado siempre, desde que los saqué de Egipto se han quejado, ¿no?, por mi dirección, ¿no? Se quejaron de Moisés, quisieron apedrearlo, ¿no? O sea, siempre ha sido lo mismo con ellos. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinare sobre ellos. Entonces, así es como comienza la etapa de los reyes en los libros de Samuel. El primer libro de Samuel narra la historia del primer rey, Saúl, como te decía. El segundo libro narra la historia del segundo rey, que es David. Los siguientes libros, primero y segundo de Reyes, son la continuación, narrando la historia de la monarquía, donde se menciona la vida y la obra de aproximadamente 40 reyes más, hasta el exilio del pueblo que dio fin a la etapa de los reyes, precisamente, ¿no? Abarca aproximadamente unos 400 años, ¿no?, el tiempo de reyes, ¿no? ¿Qué vemos en los reyes? Vamos a verlo, aunque son dos libros, lo vamos a poder ver también como si fuera una unidad. El bosquejo que podemos ver en Reyes es los primeros capítulos del 1 al 11 del primero de Reyes. Vemos, digámoslo así, el reino unido todavía, un reino que está unido, que es el reino de Salomón, cuando Salomón precede a David y reina él. Después de esto, obviamente por consecuencias también del pecado de Salomón, el reino se divide, ¿no? Es eso, la división del reino. Esto abarca del capítulo 12 del primero de Reyes hasta el capítulo 16 el segundo libro de Reyes. Habla de todo esto, como el reino se divide en dos: el reino del norte y el reino del sur, conocido como Israel, ¿no?, el reino del norte, y el reino del sur como Judá. 10 tribus se van hacia el norte con Israel, se juntan, ¿no?, y forman Israel, y 2 tribus se quedan solamente con Judá, no haciendo el otro reino, ¿no?, el reino del norte, el reino del sur, perdón. Entonces habla de eso. Y la última parte del segundo libro de Reyes es prácticamente el exilio, cuando son llevados cautivos, ¿no?, por los sirios y después Babilonia, que 70 años, que como está profetizado, ¿no? Esto está al final del segundo libro de Reyes, del capítulo 17 hasta el 25.
pero prácticamente, digámoslo así, eso es lo que nos habla estos libros de Reyes. Pero bueno, el primer libro de Reyes inicia con la sucesión del rey David, y en el primer capítulo vemos a uno de sus hijos intentando usurpar el trono, lo que vamos a ver el día de hoy. No es la primera vez que sucedía esto, ya había ocurrido alguna vez, lo vimos en Samuel con Absalón, otro hijo de David. Él lo había intentado, y no solo él, también otro hombre llamado Seba, no era hijo de David, era hijo de Bicri, que había intentado también usurpar el trono de David. Pero el sucesor sería Salomón, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, volviendo ahí a Primero de Reyes, vamos a ver este capítulo. Es un capítulo largo, pero vamos a tratar de verlo de una forma rápida. Así que vamos a comenzar, pero quisiera iniciar con una oración, poner tiempo en manos del Señor, ¿ok? Señor, te damos tantas gracias por permitirnos esta tarde, bueno, noche ya, reunirnos, Señor, y poder abrir tu palabra y estudiarla. Gracias, Señor, por todo lo que tú quieres hablarnos y enseñarnos a través de ella. Ayúdanos, Señor, a poner atención a todo lo que tú nos hables, Señor. Sabemos que es tu palabra, Señor, eres tú y tu Espíritu Santo quien está con nosotros enseñándonos. Así que dirígenos en este tiempo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 1, Primero de Reyes 1, verso 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. ¿Qué está pasando aquí? Suena extraño, ¿no?, lo que menciona aquí, pero vamos a ver de qué habla. El rey David dice, cuando el rey David era viejo, avanzado en días, ¿no? O sea, el autor, que por cierto, no se define exactamente quién es el autor del libro de Reyes. Algunos han llegado a comentar que es el profeta Jeremías, porque sí se escribe mucho más tiempo más adelante, después del exilio, porque narra cómo fue que fueron llevados, pero bueno, posiblemente fue Jeremías, no se sabe exactamente quién es, pero el autor quiere dejar muy claro algo aquí. El rey David ya estaba viejo, ¿no? Ya sus días de rey ya habían pasado, ¿no? Avanzado en días, y el rey David tenía aproximadamente, o sea, en edad realmente no era tan viejo, tenía aproximadamente 70 años de edad, ¿no? 30 cuando comenzó a reinar, es lo que nos dice 2 de Samuel 5, verso 4, y reinó 40 años, entonces 70 años tenía más o menos aquí el rey David, que realmente aún para nosotros dices, bueno, o sea, ya está grande, pero no es para tanto, ¿no? Así como ya no es un chochito, ¿no? Digamos, ¿no? Tan viejito, pero consideremos todo lo que ha vivido este hombre, ¿no? Aunque no era tan grande, decían por ahí, ha vivido la vida de 4 o 5 hombres. O sea, su cuerpo ya estaba cansado, un hombre ya cansado. O sea, hemos visto la historia de David, vivió 70 años, pero bien vividos, digámoslo así, ¿no? Todas las experiencias que vivió como rey, ¿no? Y no solo eso, antes de ser rey, ¿no? Lo vimos con Saúl, todo lo que vivió, su persecución, cómo tuvo que esconderse, huir, etcétera. Y luego como rey lo mismo, ¿no? Cuando vino con Absalón y todo esto. O sea, fue un hombre que realmente pues padeció. Otro hombre que me recuerda al rey David, pues Saulo, ¿no? Bueno, Pablo, el apóstol Pablo, un hombre que también vivió mucha aflicción. Él mismo dijo, aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva día a día. Él mismo decía, yo también ya estoy cansado físicamente, ¿no? Entonces creo que eso es lo que estaba pasando con el rey David. Ya su cuerpo pues estaba cansado, ¿no? Ahora sí que ya le estaba cobrando la factura, ¿no? De todo lo que había vivido en ese momento. Su cuerpo ya no, lo que vemos aquí acerca de esto de que no se calentaba, seguramente él ya estaba padeciendo, ¿no? Físicamente alguna enfermedad que hacía que su cuerpo no regulara su temperatura realmente, ¿no? Es por eso que buscaron una mujer para que pues, lo calentara, ¿no? Lo trataban de tapar, acobijar, pero no les servía, necesitaba un calor más humano. Obviamente no iban a traer un hombre que se acostara con él, ¿no? Tenía que ser una mujer, ¿no? El texto deja muy claro que esto no fue un capricho del rey. Recordemos que su pecado sí fueron las mujeres, pero eso ya había quedado en el pasado, ¿recuerdan? El rey David se había arrepentido y Dios lo había perdonado.
esto no fue un capricho, fue una necesidad que él tenía, ¿no? Él no pidió una mujer, fueron sus siervos, ¿no?, que llegaron a la conclusión de necesitamos a una mujer para que lo pueda calentar, ¿se dan cuenta? Entonces, además dice esto, que el texto dice que él nunca la conoció, ¿no? Hablando se refiere a tener relaciones sexuales con ella, nunca tuvo relaciones sexuales con esta mujer, ¿no? O sea, no fue un capricho, fue más una necesidad. Dices, pero ¿por qué virgen, no? Pues tenía que ser virgen, no por capricho nuevamente, sino por pureza, simplemente. Si de por sí esto es raro, si fuera una mujer casada sería más extraño, ¿no? O sea, tenía que ser una mujer, pues una doncella, ¿no?, que pudiera servirle de esta manera. Esta mujer servía más como una enfermera, digámoslo así, porque aún el texto dice que le servía, ¿no? Dormía con el rey para ayudarle a regular su temperatura, lo que su cuerpo no podía hacer. Entonces, lo que nos muestran estos versículos es al rey David avanzado en días, con un cuerpo enfermo y cansado. Él ya no podía ejercer su oficio de rey. Y lo que sucede en este capítulo nos muestra claramente eso. Él ya no podía ejercer su oficio de rey. Israel necesitaba otro rey, un rey que reemplazara a David. Es lo que el autor nos está mostrando aquí al principio. Y uno de los hijos de David se da cuenta de esto, ¿no? Pero no es aquel que Dios había elegido, es otro, ¿no? Dice el verso 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca la había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí, Reí y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Entonces, uno de sus hijos se da cuenta de esto: mi papá ya le queda poco, pues yo me voy a hacer rey, ¿no? Este hombre Adonías. Adonías se promueve como rey, es lo que hace. El texto dice claramente que esto fue una rebelión, ¿no?, lo que nos dice ahí. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Se rebeló, fue una rebelión, ¿se dan cuenta? Adonías está siguiendo los mismos pasos de su hermano mayor Absalón, ¿no? Esto en 2 Samuel 15:1. Absalón hizo lo mismo, ¿no? Juntó hombres, hizo de carros, de caballos, 50 hombres. Lo mismo está haciendo, ¿no? Lo mismo que hizo Absalón, de tratar de tomar el lugar de su padre. Y obviamente lo hace para ganar estatus entre el pueblo, ¿no?, lo que está haciendo. Pero Adonías era el cuarto hijo de David. El primero es Amnón, que fue asesinado por Absalón precisamente. El segundo, no recuerdo bien su nombre, no se sabe de él, probablemente ya murió, por eso no se considera aquí, de él no se sabe, no se dice más, solo que nació. Y el tercero, Absalón, que es el que mata al primero, y después es asesinado también por su rebelión por el general de David, Joab, ¿no? Entonces el siguiente era Adonías. Entonces él dice: pues yo soy el siguiente, pues yo voy a tomar el reino, ¿no? Es lo que él hace, ¿no? Adonías era el hijo más grande entonces que quedaba de David. Entonces él dice esto, ¿no? Bien, mi padre ya no puede ser rey, le queda poco tiempo de vida, yo soy el hijo mayor, pues me proclamo rey. Pero esa decisión no le pertenecía al hombre, sino a Dios. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 17. Esto lo vimos en la ley, Deuteronomio 17, donde hay una ley acerca de esto, de cómo debe ser el rey de Israel, ¿no? Y puedes decir: bueno, ¿por qué, si tú dices que no era el plan de Dios, por qué dio esta ley acerca de los reyes? Pues porque Dios sabía que Israel iba a pedir un rey, ¿sí? Pero si tú estudias, y como ya lo estudiamos, ¿no?, el Pentateuco, te das cuenta que ese no era el plan de Dios. En la ley es el único pasaje de Deuteronomio 17 y estos versículos del 14 al 20 que hablan de un rey. Pero fíjate cómo dice, verso 14: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, fíjate, y digas, o sea, no es Dios, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores.
ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entonces, Dios está diciendo, como una cosa, ya sabiendo lo que va a suceder, va a decir, cuando ustedes quieran un rey, porque lo van a pedir, entonces esas tienen que ser las leyes, ¿no? O sea, esto no quiere decir que Dios tenía un plan con los reyes, sino está diciendo, ustedes lo van a pedir, pero tienen que ser así. Fíjate lo primero que dice, ciertamente podrás por rey sobre ti, ¿a quién? Al que Jehová tu Dios escogiera. Lo primero que Dios dice es que el rey lo tiene que escoger, lo tengo que escoger yo. Dios tiene que escoger al rey, no ellos. O sea, no era una democracia, ¿verdad? Era Dios. O sea, aún dice, bueno, voy a permitirlo, pero yo voy a escoger al rey. Y fíjate todo lo que tiene que ser el rey. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. El rey tenía que ser obviamente israelita. No puede ser extranjero. De entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. O sea, no va a ser guiado por la avaricia. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres. Obviamente, ¿por qué leo esto? Porque todo esto, vamos a ver cómo los demás reyes no lo van a considerar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver cómo Salomón se casa con la hija de Faraón, ¿no? Dice, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, verso 17, no tomarás para sí muchas mujeres, ¿no? Ya vimos a David y vamos a ver a Salomón. Para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, fíjate lo que el rey tenía que hacer, o sea, Salomón tenía que haberlo hecho desde un principio, y David y Saúl, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Entonces, ellos tenían que hacer esto, transcribir la ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Para qué? Para que ellos no olvidaran los preceptos de Dios, la ley de Dios, ¿te das cuenta? Es lo que tienen que hacer, nunca lo hicieron. Ninguno de los reyes hizo esto. Y la consecuencia la vamos a estudiar en el libro de Reyes. Fueron apartándose, hasta llegar al exilio. Y lo tendrán consigo y leerá en él todos los días de su vida. O sea, el rey, ¿qué tiene que hacer? Todos los días su devocional, ¿no? En la ley. ¿Te das cuenta cómo nosotros también necesitamos eso todos los días? Estar en la palabra de Dios, escuchar el consejo de Dios todos los días. ¿Quieres que Dios reine tu vida? ¿Realmente Él es el rey de tu vida, el rey de reyes en tu vida? Necesitas considerar esto. Dice entonces, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Todos necesitamos aprender a temer a Dios. Eso no es natural en nosotros. La ley tiene ese propósito. Nos ayuda a temer a Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Creo que es bien importante este pasaje, porque Dios dijo que si llega el punto en que ellos lleguen a pedir un rey, despreciándome a mí como rey, por lo menos tienen que hacer esto. Lo triste es que ningún rey hizo esto. Y las consecuencias, como te decía, vamos a irlas estudiando. Entonces, Adonías dice, pues ahora yo voy a ser rey. Rompiendo lo primero que Dios dijo, yo voy a escogerlo. Adonías lo hace. Nuevamente vemos un hombre de Dios fracasar, hablando del rey David, porque fíjate lo que dice el texto. Dice el verso 6, y su padre nunca le había entristecido, regresando a Primero de Reyes 1, su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Qué quiere decir esto? Que David nunca lo corrigió. ¿Se dan cuenta? Digo, ya cuando ves la vida de David, dice, pues ¿en qué momento? ¿No? Se la pasaba en batallas, en guerra con mujeres, ¿no? Perseguido, ¿no? Y no solo eso, David tuvo alrededor de 18 hijos. 18 hijos. ¿Se imaginan eso? 18 hijos. Digo, hace unos años atrás nuestros abuelos, bisabuelos, llegan a tener 10, 15, hasta 18 hijos, ¿no? El día de hoy, pues no. Pocos son los que se atreven a tener 2, 3 hijos, ¿no? Pero bueno, la historia es esta. Vemos cómo David pues dice que no, o sea, falló en su crianza, ¿no?
Otra vez, como te decía, otro hombre de Dios fallando en esto. Lo vimos con el sacerdote Elí, ¿recuerdan? Con sus hijos, ¿no? Empezando Samuel. Él falla en 1 Samuel 2, ¿no? Al grado de que pues Dios tiene que levantar a otro profeta y es Samuel. Sus hijos abusaban del pueblo. Después, como lo leíamos hace un rato, lo vimos también con el profeta Samuel precisamente. Sus hijos también se desviaron, ¿no? Y ahora con el rey David. Qué importante, ¿no? Como padres es poner atención a esto, ¿no? Es bien importante. Para Dios es muy importante la crianza de nuestros hijos. Hombres, mujeres, no solamente las mujeres. La crianza no solo es la labor de la mujer. Es cierto que la mujer es aquella que pasa más tiempo con los hijos, ¿no? Porque como hombres trabajamos, tenemos que salir a trabajar. Pero eso es de los dos. Los hombres también necesitan participar. El tiempo que tengan en hogar tiene que ser un tiempo dedicado a sus hijos, a la crianza, a poder ver el corazón de sus hijos, a estorbarles como Dios le dijo a Elí, o aquí a entristecerles como Dios le dijo a David, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Uno de los características que tiene que tener un obispo, aún un diácono, ¿no? Es eso, que tengan a sus hijos en sujeción, ¿no? Porque si no pueden gobernar su propia casa, su familia, ¿cómo van a cuidar la iglesia del Señor? Pero eso no solamente es para aquellos que Dios ha levantado para dirigir su pueblo, es para todos los cristianos, ¿verdad? Un ejemplo de eso, de nuestros hijos puedan conocer al Señor. Son consecuencias. Una consecuencia es esta: uno de sus hijos pues ahora está rebelando en contra, otro más, ¿no? Porque ya lo dije, Absalón también lo había hecho. Entonces es lo que está pasando, ¿no? David comete el error de nunca reprender o amonestar a Adonías, ¿no? Y eso ya de por sí pues era malo, porque pues imagínate un joven así, un hombre así, totalmente orgulloso, ensimismado, pues dice, voy a proclamar rey. Y no solo eso, dice además que era de muy hermoso parecer. Qué combinación, ¿no? Falta de disciplina más belleza física, ¿no? O sea, imagínate eso, ¿no? Adonías era un hombre orgullosamente peligroso, y lo estamos viendo aquí. No me sorprende que él solo se esté proclamando rey ahora. Decir, bueno, pues ahora yo voy a ser rey, ¿no? Entonces se proclama rey, y lo que hace es tomar a Joab, que fue el capitán del ejército de David, ¿no? Que ya lo vimos en Samuel, un hombre duro, despiadado, bueno en su trabajo, ¿verdad? Pero a cierto punto también pues malo de corazón, ¿no? Toma a él y al sacerdote Abiatar como aliados. ¿Para qué? Pues para que lo apoyaran en su rebelión. Pero esos hombres ya habían perdido la confianza del rey David, ¿no? O sea, Adonai sabe lo que está haciendo, ¿no? En ningún momento vemos a Joab o a este hombre, a este sacerdote Abiatar, consultar sobre esto con David, por ejemplo, ¿no? Oye, pues fíjate que Adonías ya nos pidió esto, ¿no? No lo consulta. Ellos pues sabían lo que Adonías también estaba haciendo. Sabían que esto no era aprobado por David, ¿no? O sea, esto es un complot, ¿no? Están aliándose en contra de David realmente. Estos tres hombres aliados no buscaron la mejor alianza. ¿De qué estoy hablando? Pues de Dios, ¿no? Aliarse con Dios. En ningún momento se preocupan por hacer la voluntad de Dios, por buscar la voluntad de Dios. Ni siquiera, obviamente, la de David, menos la de Dios, ¿no? Ni siquiera Abiatar, que era sacerdote. Entonces, veamos qué sucede, verso 9. Dice, y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, o sea, todos los demás hermanos, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, hombres importantes, pero no convidó, fíjate a quién, al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. ¿Por qué será? No. Adonías hace un banquete al cual invita a todos sus hermanos, excepto a Salomón, como vemos. También invita a los siervos del rey, varones de Judá, excepto al profeta Natán y a Benaía. Esto muestra que Adonías sabía que el reinado le correspondía a otro, no a él. ¿Le correspondía a quién? Pues a Salomón. O sea, ¿por qué no lo invita? Pues porque él es el que va a ser el rey, pero yo quiero ganarle. ¿Se dan cuenta? O sea, todo esto realmente es una rebelión, como dijo el autor en el verso 5, ¿no? Se rebeló entonces. Todo se lo está tramando él solo, ¿no? Él dice, mi padre ya está viejo, ya no puede, ¿no? Me rebelo y puedo ganar así, ¿no? O sea, ve qué insensatez, ¿no? Pero el orgullo del hombre, promoviéndose él mismo, ¿no? Creo que es importante esto, ¿no?
La Biblia dice esto, ¿no? Aquel que se exalte será humillado, y el que se humille será exaltado. Es un principio que vemos en la palabra de Dios, un principio que Jesús enseñó, un principio que Jesús mostró. Él no vino pudiendo venir buscando ser servido, Él vino a servir, humillarse. Es el ejemplo que tenemos de Cristo. El exaltar nosotros mismos, eso es el orgullo y es pecado. Eso no nos recuerda a Jesús. ¿A quién nos recuerda eso? ¿A quién? A Satanás. Su orgullo fue lo que lo llevó precisamente a ser quien es, el maligno. ¿Se dan cuenta? Y Adonías está siguiendo ese camino. Verso 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces aquí vemos el profeta Natán se da cuenta de lo que Adonías pretendía hacer y busca a Betsabé para poner un alto. Betsabé, recordemos, es la mujer, la esposa, ya es esposa de David, pero fue la mujer con la cual cometió adulterio y asesinando a su esposo, ¿no? Pero recordemos esto, David ya se arrepintió de esto y ahora es su mujer, ¿no? Y entonces Natán la busca, ¿no? Para que ella pueda ir y apelar acerca de esa situación. Eso es interesante. Al ser el profeta Natán quien busca detener a Adonías, muestra que Dios estaba en control de la situación, ¿verdad? Porque es un profeta, ¿no? Y ese profeta que Dios usó y que ha usado con David. Entonces Dios se da cuenta de esto. O sea, esto no ha salido de la soberanía de Dios, de su control de sus manos. Dios sabe lo que está pasando y va a actuar hacia esto, ¿no? Entonces Natán le dice a Betsabé que haga esto, que vaya con David, que le diga: oye, pues Adonías está haciendo esto y tú juraste, me hiciste un juramento, ¿no? de acerca de Salomón, que él iba a ser el rey. Entonces él le dice a Betsabé que haga esto para conservar su vida y la vida de Salomón, precisamente. ¿Por qué? Porque si Adonías quedaba como rey, seguramente lo primero que haría sería eliminar cualquier rival que pudiera tomar el trono, ¿no? Y esos serían Salomón y su madre, obviamente. Entonces aún le dice esto: tienes que ir a hacer esto porque tu vida y la vida de tu hijo corren riesgo, ¿no? Al parecer el rey David, lo que vemos es que le había hecho un juramento a Betsabé, que Salomón sería su sucesor. Realmente no hay un registro bíblico, no hay un registro en la Biblia acerca de esa promesa, pero ya que Natán lo sabía y que Betsabé se lo dice a David, como vamos a ver, y no solo eso, y que David lo acepta, pues quiere decir que es verdad. David en algún momento le había hecho ese juramento a Betsabé, ¿no? Entonces vamos a ver lo que sucede, ¿no? Betsabé va delante de David. Entonces, verso 15, Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo. Nuevamente dice esto, ¿no? Lo recalca, era muy viejo y Abisac sunamita le servía, o sea, viendo lo que vimos al principio, ¿no? Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha sentado en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres y yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Entonces va Betsabé a hablar con el rey. Betsabé apela al rey que cumpla con su juramento de hacer rey a su hijo Salomón. Ella dice: ¿no te has dado cuenta de lo que está pasando? O sea, Adonías ya se está proclamando rey, ¿no? Ya se alió con Joab, ¿no? Con Abiatar, tomó animales engordados para convidarles, ¿no? Hacer un festín acerca de
desde proclamarse rey, ¿no? Y tú no lo sabes, o sea, esa es la condición realmente de David, o sea, aquí lo vemos, David ya no podía ejercer como rey, aquí lo vemos claramente, porque un rey tiene que estar enterado de las cosas que están pasando en su reino, ¿estás de acuerdo? Y David ya ni siquiera estaba enterado de lo que estaba sucediendo aquí. Entonces está diciendo, está pasando todo esto delante de ti y Israel está esperando a que tú digas algo. O sea, ¿quién va a ser el sucesor? ¿No? Ella le dice que si el rey no lo hace y Adonías queda como rey, nuevamente dice esto, ¿no? Al final del verso 21, ¿no? Yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables, o sea, pues nos van a matar, ¿no? Seguramente eso es lo que va a suceder. Dice el verso 22, mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido, y ha matado bueyes y animales gordos, y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, han convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey? Sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces vemos cómo está terminando de hablar con el rey Betsabé y entra Natán, ¿no? Al parecer Betsabé se sale y Natán se queda hablando y le dice, rey, ¿qué está pasando? O sea, ¿tú estás permitiendo esto? ¿No? Ahora el profeta Natán explica al rey David todo lo que Adonías estaba haciendo y con mucha sabiduría le pregunta si él lo había ordenado, si había ordenado todo lo que Adonías estaba haciendo, ¿no? Con mucha sabiduría lo hace, ¿no? La última vez que vimos al profeta Natán en la narración bíblica fue cuando confrontó al rey David, ¿no? En 2 Samuel 12, lo confronta con su pecado de adulterio y asesinato, ¿no? Y ahora lo vemos juzgando los actos de Adonías frente a su padre. Para David, Natán era un profeta, ¿no? Es lo que vemos aquí, ¿no? O sea, David no tenía nada en contra de Natán. David no quería vengarse de que, híjole, me exhibió delante de todos, delante de Dios, no. O sea, aún David podía reconocer a Natán como un profeta de Dios, pero Natán también lo reconoce como el rey que es, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Natán puede hablar así, tiene toda la confianza de hablar con David y decirle eso es lo que está pasando, ¿no? Y qué bueno es eso, ¿no? Aunque David es el rey, él puede reconocer que necesita eso, no necesita la dirección de un hombre de Dios, no un profeta de Dios, ¿no? Nosotros como hijos de Dios necesitamos eso. Siempre vamos a necesitar una persona o alguien en momentos difíciles que nos aconseje, pero el consejo tiene que ser de quién, de una persona de Dios, ¿no? Dios se ha levantado y puesto delante de nosotros personas, ¿no? En la iglesia, obviamente, personas que Dios ha capacitado y les ha dado un lugar para poder guiarnos, ¿no? Y David, siendo el rey, lo reconoce y lo respeta de esa manera. Creo que tenemos que aprender eso nosotros, ¿no? Natán entonces le expone todo lo que está pasando, le pregunta, ¿tú hiciste esto? ¿No? Y pues David respeta esto, ¿no? Y obviamente no va a responder aquí, pero sí va a actuar de acuerdo a esto, ¿no? Dice el siguiente verso, verso 28. Dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey como con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre, ¿no? Digo, es un saludo, ¿no? Porque ya no le queda mucho a David, ¿no? Pero es un saludo, ¿no? Vemos siempre ese respeto. Entonces, pues David actúa, ¿no? David manda a llamar a Betsabé, confirma el juramento que había hecho anteriormente, un juramento fuerte, solemne, muy solemne, porque realmente lo que es jurar por Dios mismo. Dice, ya lo hice y lo juro por Dios, ¿no? Y no solamente lo jura, dice
que jura que lo va a cumplir hoy mismo. O sea, ese juramento será cumplido, es solemne y será cumplido inmediatamente. Claro, tenía que actuar prontamente en esto. Una pregunta es esta: ¿por qué no Adonías si realmente era el hijo mayor? ¿No? O sea, ¿por qué Salomón? Algunos llegan a cuestionar esto: ¿por qué Salomón, el hijo de la mujer con quien el rey David cometió adulterio, por qué él sería el sucesor al trono? Bueno, la respuesta creo que es muy lógica para nosotros que conocemos al Señor, porque es por gracia, ¿verdad? El Señor nos elige no por obras, sino por gracia. Nos elige no por lo que hayamos hecho, no por nuestro pasado, por nuestra descendencia, ¿no? Sino por su gracia, así de sencillo, ¿no? Y aparte algo más, Salomón fue el hijo que le nació a David después de su arrepentimiento, ¿verdad? Fue el hijo que nació después de sus primeros hijos, que con sus primeros hijos David seguía acumulando mujeres, lo sabemos, seguía en su pecado, ¿verdad? Seguía pecando contra Dios. Después de su arrepentimiento no volvió a tener más mujeres y tuvo a su hijo Salomón. Entonces no debemos de por qué extrañarnos que realmente sea Salomón que Dios eligió, pero es eso, ¿no? Y David juró y dijo: voy a darle el trono a Salomón, lo juro por Dios y lo voy a hacer ahora. ¿Y qué es lo que hace? Vamos al verso 32. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, ¿no?, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así estaré con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David, ¿no? Al proclamar rey a Salomón, David busca el apoyo digámoslo, de los tres fundamentos más importantes de la nación de Israel. ¿A qué me refiero? Digámoslo así: el fundamento religioso, el sacerdote, busca a Sadoc; el espiritual, refiriéndome al profeta Natán; y al militar, que es el valiente Benaía, ¿no? Por cierto, este hombre Benaía se menciona en 2 Samuel, y es uno de los valientes de David, ¿no? Por eso está aquí. Adonías intentó hacer lo mismo, pero solo consiguió el militar a Joab, ¿recuerdas? Y el religioso a Sarbia, pero el espiritual no tenía profeta. Entonces David hace esto, ¿no? Y realmente vemos cómo el sacerdote Benaía reconoce esto y dice amén, ¿no? Lo dice en el verso: amén, así lo diga Jehová. Con Adonías nunca pasó esto. Nunca se reconoce a Jehová, nunca se reconoció a Dios. Aquí se está reconociendo: esto lo está haciendo Dios, ¿no? Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David, ¿no? Al permitir que Salomón montara la mula del rey, ¿no?, el rey David estaba declarando precisamente esto, ¿no? Estaba declarando públicamente que Salomón sería su sucesor. Nadie más podía montar esa mula más que David. Entonces lo que estaba haciendo esto, ¿no?, declarándolo rey. Vamos a ver qué sucede, verso 38. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos. Esos cereteos y peleteos, lo vimos anteriormente, eran extranjeros, también aliados de David, ¿no? Servían como parte del ejército de David, pero extranjeros, ¿no? Entonces estaban ahí también ellos, los peleteos y los cereteos y peleteos. Los cereteos eran algunos dicen que eran cretenses, eran de Creta realmente, y los peleteos vimos que seguramente también filisteos, ¿no? Entonces dice que montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Todo el pueblo está reconociendo ahora a Salomón como rey.
Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flauta y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. O sea, el clamor fue tan grande que aún la misma tierra vibraba de esta manera, ¿no? O sea, reconociendo que ahora había un rey y era el rey Salomón. Entonces, Salomón aquí lo vemos, es ungido como rey de Israel. Adonías no hace esto porque su interés pues solo era terrenal, era político. A él no le interesaba lo espiritual, lo de Dios, ¿se dan cuenta? Él quería el trono, pero no la responsabilidad espiritual del trono. Es lo que vemos con él. Y entonces, lo que hace Natán, lo que hace Sadoc, ¿no? es cumplir la petición de David, ¿no? Y cada acto que hacen era una confirmación de la sucesión de Salomón al trono. Que montara la mula de su padre, que fuera ungido con el aceite del cuerno del tabernáculo de esa manera, que se sentara en el trono de su padre, que todo el pueblo se alegrara por eso, confirmaba esto, que Salomón era el nuevo rey de Israel. Y por eso el pueblo está alegre y diciendo viva, viva el rey Salomón. ¿Qué va a pasar entonces con Adonías? Vamos a ver, verso 41. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, ¿no? O sea, imagínate, están ahí en la cena, ¿no? En ese banquete que hizo. Recuerda que David dijo, eso lo voy a hacer hoy inmediatamente, y lo está haciendo, ¿no? O sea, acaban de cenar y está pasando esto, ¿no? Y lo oye, ¿no? Este Adonías está en la fiesta, ¿no? En el banquete, ¿no? Seguramente con algunos músicos también tocando, pero de repente oye un estruendo, ¿no? Y dice aquí, lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el sacerdote que él había tomado, al cual dijo Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas, ¿no? Le dice Adonías a este joven. Y Jonatán respondió y dijo, Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gigón, y de ahí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor rey de David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. O sea, aún David estaba adorando por esto, ¿no? Además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. David estaba alegre de esto. Se da cuenta de esto y dice, qué bueno que yo lo puedo ver. Qué bueno que hoy, como si dijera, puedo irme en paz. No, sé quién se ha quedado en el trono, ¿no? Imagínate todo esto. ¿Cómo le cayó esta noticia a Adonías? De repente escuchar esto a este joven, pues ¿qué crees? Que ya hicieron rey a Salomón, y lo hicieron rey bien, no como tú. O sea, vino el profeta Natán, Sadoc, Benaía, lo tomaron, lo pusieron en la mula del rey, ¿no? Promulgaron esto, lo ungieron con aceite, el pueblo está feliz, el rey está feliz, lo ha aceptado. ¿Y tu banquete? Natán y Betsabé actuaron rápido. Salomón ya había sido declarado rey cuando Adonías y su séquito estaban terminando de comer el banquete, ¿se dan cuenta? Y aunque Adonías tenía el apoyo de algunos hombres importantes de Israel, Salomón tenía el apoyo del pueblo, de David y sobre todo de Dios. Es lo más importante. ¿Qué va a pasar? Verso 49. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, pues claro, ¿no? Y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón. Ya es el rey Salomón, ¿se dan cuenta? Pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón, él mismo lo reconoce, que no matará a espada a su siervo. Ya no es su hermano, es su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá.
Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. ¿Qué sucede? Cuando se enteran de esto, pues los convidados salieron huyendo de ahí. ¿Por qué? Porque, esto es peligroso, o sea, nos acusan de traición. O sea, esto es una rebelión. Entonces lo que hacen ellos es irse, ¿no? O sea, ni para el postre se quedaron, ¿no? Y dijeron: no, espérense, no se vayan, no, ahí nos vemos, Adonías, vamos a adorar al rey, al verdadero rey, ¿no? Entonces Adonías se queda así, ¿no? Estos hombres que estuvieron dispuestos a apoyar a Adonías, pues al ver que David había proclamado rey a Salomón, ya no quisieron tener nada que ver con él, estar asociados con Adonías. ¿Y Adonías qué hace? Huye. ¿Pero a dónde huye? Dice que al altar. Se agarra de los cuernos del altar. El altar, donde estaba el tabernáculo, era el lugar donde se hacían los sacrificios, ustedes recuerdan, ¿no? Y se agarró de los cuernos del altar, ¿no? ¿Por qué? La manera tradicional de buscar protección cuando alguien era perseguido es hacer eso, asirse de los cuernos del altar. Y eso es lo que está haciendo Adonías, ¿no? Como buscando protección, ¿no? Buscando piedad, ¿no? Salomón hace algo inusual. ¿Qué hace? Pues perdona la rebelión de su hermano. Esto era inusual, ¿por qué? Porque lo más común era que el rey terminara con la vida de cualquier rival, ¿no? Como lo hubiera hecho precisamente Adonías, ¿no? Matando a Salomón, como había dicho, ¿no? Y Adonías, pues no solo era un rival, porque era su hermano, podía en cualquier momento intentar usurpar el trono también, sino también era un rival que ya había intentado usurpar el trono. Pero Salomón le muestra gracia, y esto era un buen comienzo para su reinado. El rey Salomón mostrando gracia, comenzando su reinado de esta manera. Hasta aquí dices: wow, qué padre, ¿no? Qué bueno, tiene buena pinta, ¿no? Pero las cosas van a cambiar, ¿ok? Al final Salomón perdona a Adonías, pero con una advertencia. Le dice esto: si él fuera hombre del bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Hay una advertencia. Si él volvía a actuar con maldad, iba a morir, lo que le está diciendo. O sea, el hecho de que le diga: vete a tu casa, no es de que, ¿sabes qué? No te preocupes, no pasó nada, vete a tu casa. No, le está diciendo: vete a tu casa, ¿no? Y como Jesús le dijo a la mujer: y no peques más, ¿no? Si haces algo así, vas a morir. Es lo que le está diciendo, ¿no? O sea, tengo misericordia, pero no intentes hacer otra cosa, porque vas a morir. Y bueno, el siguiente capítulo nos va a narrar cómo termina la vida de Adonías. Realmente muere, ¿no? Lo vamos a ver la siguiente semana, si Dios nos permite. El capítulo 2 muere porque pues él le pide a Betsabé que vaya y ahora interceda con su hijo, con Salomón el rey, para que le dé precisamente a esta mujer sunamita que fue a la que le trajeron a David como esposa, ¿no? Entonces eso ya fue algo que Salomón no iba a soportar y lo manda a matar, ¿no? Pero bueno, ya más adelante, ya te platiqué lo que va a suceder. Pero vamos a ver todo lo que implica eso. Pero bueno, realmente pues, el nuevo rey Salomón está dándole misericordia y gracia a este hombre, ¿no? Así es como inicia el reinado de Salomón. El libro de Reyes tiene, como vemos aquí, un buen comienzo, ¿no? Aún te decía, el reino está unido aquí, pero el reino se va a dividir. Y van a venir reyes muy malos, muy malos. Van a hacer mucho daño al pueblo de Dios. Pero conforme se va desarrollando la historia, vamos a ir viendo eso, esa decadencia, ¿no? Los reyes se van apartando del camino del Señor. Nunca vieron la ley, nunca vieron que ellos tenían que escribir la ley y leerla todos los días para no apartarse del Señor, y no lo hacen. Y se van apartando al grado que el pueblo termina en el cautiverio, 70 años en Babilonia. Y esto es porque la monarquía humana nunca fue el plan de Dios, como te decía al principio. El plan de Dios siempre fue y ha sido la monarquía divina. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes, ¿verdad? Ahí se proclama en Apocalipsis: Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y tú y yo ya sabemos quién es Él. ¿Qué aprendemos de esto? Tenemos que considerar que tenemos un Rey, y nadie más tiene que tomar ese trono más que Él, ¿verdad? Si queremos vidas fructíferas,
victoriosas en esta tierra, debemos permitir que solo reine aquel a quien Dios ha puesto como rey, Jesús. Jesús, que es el ungido, ¿recuerdas? El ungido de Dios, es quien Dios eligió para gobernar a su pueblo. El ungido hablaba de eso, se le ungía con aceite, pero ¿qué significaba eso? Ese era un símbolo de que Dios había escogido a esa persona. Y es el ungido. ¿Recuerdas? Ungido significa Mesías en hebreo, lo que en griego significa Cristo. El Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. ¿Y sabes algo? Déjame leer nuevamente el versículo 39, que es cuando ungen a Salomón. Fíjate, es algo muy interesante ahí. Verso 39 dice: tomando el sacerdote Sadoc el cuerno, perdón, no es el 39, es el versículo 34. Y ahí él ungirá al sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como rey sobre Israel, y tocará la trompeta diciendo: viva el rey Salomón. ¿Por qué te digo que es interesante? Porque fíjate que está hablando, allí lo ungirá, está hablando del ungido, el sacerdote, el profeta, el rey. ¿Quién es? ¿Quién es el ungido? El sacerdote, el profeta, el rey. Jesús, ¿te das cuenta? Jesús vino a cumplir todo esto. Él fue un profeta, ¿no? Muchos lo ven como un gran profeta, pero más que eso, fue el ungido, el Cristo, el Mesías. Fue el sacerdote, ¿verdad? Y Él es el Señor, es el Rey de Reyes. Y nos recuerda eso. En esa historia, bien podríamos ver a Salomón como un tipo de Jesús, aquel que Dios eligió para que reine, y Adonías como un tipo de Satanás, porque Satanás siempre ha buscado eso, tomar el trono de Dios, tomar el lugar de Dios, ¿verdad? Y ha hecho eso, ha buscado a alianza, a gente, la cual se ha aliado a él, ¿verdad? Al final vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver al falso profeta, ¿no? Vamos a ver al anticristo, a la bestia, nuevamente tratando de usurpar el lugar de Dios. Él queriendo ser Dios, proclamándose a alguien que no es. Autoproclamándose rey. Y él sigue haciendo eso. Y sigue buscando eso. ¿Quién lo siga? ¿Quién lo siga? Pero al final, antes de que termine su banquete, el Rey de Reyes terminará con él, lo sabemos. Jesucristo va a terminar con él y con todos aquellos que se han aliado a él. Aunque Salomón tuvo misericordia de Adonías, Jesús no tendrá misericordia de Satanás. Y terminará con él y con todo su séquito cuando venga a hacer justicia en la tierra. Y eso lo sabemos. ¿A qué voy con esto? ¿A qué rey estás apoyando el día de hoy en tu vida? ¿Quién es tu rey? ¿Tú mismo? Porque atrás de eso el rey es Satanás. Es el que está gobernando tu vida. ¿O es Jesús? Es realmente Dios quien está en el trono de tu vida. Siempre va a haber eso, va a haber alguien que esté buscando usurpar el lugar de Dios en tu vida, en tu corazón. Ya sea una persona, ya sea el pecado, ¿verdad? Pero Jesús quiere reinar, Dios quiere reinar. No cometamos el mismo error de Israel de decir: queremos un rey humano. Tenemos el Rey de Reyes, Jesucristo reinando, el ungido, el profeta. Todo lo que necesitas está en Él. No necesitas a nadie más. Tenemos a Cristo. No seamos como este hombre Adonías, buscando nuestro propio reino. Tenemos ya al Rey, el Rey de Reyes, que es Jesús. Dejemos que Él haga su obra. Dejemos que Él nos dirija en todo. ¿Okay? ¿Qué necesitamos hacer? Lo que los reyes no hicieron, ¿verdad? Obedecer. Buscar su voluntad en su palabra. Cumplir con su palabra, ¿verdad? Amándole, dejando que Él nos guíe. Y así Él va a reinar. Y créemelo, tu vida, nuestra vida aquí en la tierra va a estar en victoria. No va a ser como Israel, ¿sí? Él nos va a llevar de victoria en victoria, pero tenemos que ser obedientes a lo que Él nos dice. ¿Okay? Vamos a hacer una oración, vamos a terminar, ¿okay? Orando. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por ser viva y eficaz. Permitirnos el día de hoy comenzar a estudiar este libro y poder ver esto, Señor, como a pesar de que el pueblo de Israel te desechó como rey,
A pesar de que ellos, Señor, pidieron un rey humano, Señor, tú seguías dirigiéndolos, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque sabemos que como hijos tuyos, Señor, a pesar de que nos podamos desviar, Señor, tú sigues ahí, Señor, insistiendo. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a proclamarte Rey de nuestra vida, Señor. No permitir que nadie más tome ese lugar, Señor, como sucedió con Israel. Adonías quería tomar un lugar que no le pertenecía, Señor, pero tú, Señor, a través de Natán, nuevamente a través del profeta, Señor, tú trajiste al rey que había escogido, Señor, el rey Salomón. El día de hoy, Señor, solo hay un rey en nuestra vida y eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir así. Y así como el pueblo podía estar alegre y proclamar esto, vive al rey, así, Señor, que nos podamos ir alegres, con gozo, Señor, proclamándote Rey cada día de nuestras vidas, pidiendo que tú vivas y reines, Señor, en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por habernos sacado, Señor, de una vida sin sentido, así como Adonías, buscando ser nuestro propio rey, Señor. Y lo que nos esperaba, Señor, era la muerte. El día de hoy, Señor, tú nos has dado vida a través de Cristo, nuestro Rey. Y te damos gracias por eso, Señor. Sigue tú reinando, Señor. Sigue tú dirigiéndonos en todo, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.